¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser tan buena onda con todos, sigues siendo ignorado, dejado de lado o simplemente no te toman en serio? Tal vez aprendiste que ser el bueno era lo correcto. Pero, ¿y si te dijera que justo eso es lo que te está frenando? A nadie le gusta a alguien que se anula todo el tiempo. Nadie respeta a quien siempre dice sí. La verdad duele, pero también libera. Vivir para agradar es el camino más rápido para ser olvidado. Hoy vas a entender por qué esa necesidad de aceptación te está deteniendo. Vas a descubrir de dónde viene todo esto y, lo más importante, cómo romper ese patrón. Y no lo harás con frases vacías ni discursos baratos. Lo harás con claridad, conciencia y decisión. Porque quien se elige con firmeza, empieza a vivir de verdad. Y este video puede ser ese punto de quiebre que ni sabías que necesitabas. Ser esa persona que siempre cede, que siempre dice, no hay problema. Puede parecer una virtud, pero en el fondo, eso ha destruido en silencio a muchísima gente. Quien vive para agradar a los demás, termina acumulando resentimiento, porque aunque dé lo mejor de sí, nunca recibe en la misma medida. Y esa cuenta emocional simplemente no cuadra. El cansancio se vuelve rutina, el desánimo se instala y la autoestima se va al suelo. El corazón se siente pesado y nadie lo nota. Lo peor es cuando uno se acostumbra a ese papel. Empieza a ver como normal vivir agotado, dejando de lado sus propios deseos solo para mantener la paz de los otros. Y eso, poco a poco, mata el sentido de identidad. Se olvida de quién era antes de convertirse en el confiable, la buena onda, el que resuelve todo. Al final, ya ni sabe qué le gusta, qué quiere o incluso qué siente, porque ha pasado demasiado tiempo tratando de ser lo que otros esperaban. Esa necesidad de ser aceptado por todos puede parecer inofensiva, pero es una trampa emocional disfrazada de bondad. Es como una jaula invisible. Uno se encierra solo para conservar relaciones, pero pierde la llave de quién es realmente. ¿Un ejemplo claro? Alguien que siempre dice que sí a las horas extra, aunque esté exhausto, solo para parecer comprometido. ¿El resultado? Cero reconocimiento y una vida completamente desequilibrada. Cuando todo gira alrededor del otro, el yo desaparece. Este tipo de comportamiento también crea relaciones desequilibradas con el mundo. Cuanto más uno se anula, más se acostumbra el otro a no respetarte. Pasa con el amigo que solo llama cuando necesita algo, con el jefe que exige de más, o con la pareja que se aprovecha de la falta de límites. La ausencia de firmeza se convierte en permiso para el abuso emocional, y al final, quien más sufre es quien menos se impone. Pero todo esto no empieza con el otro. Empieza con la forma en que tú te ves a ti mismo. Y ahí es donde tiene que ocurrir la transformación. Porque no se trata de que los demás dejen de aprovecharse. Se trata de que tú dejes de entregarte tan fácil. De entender por qué tienes esa necesidad tan desesperada de ser siempre querido. Incluso si eso significa perder tu propia paz. Llega un momento en que uno tiene que enfrentar una verdad incómoda. El problema no está en los demás. Está en el patrón de comportamiento que uno mismo alimenta. Ese impulso automático de ponerse al final, de decir sí, cuando en realidad quiere decir no. No es mala suerte, es repetición. La vida va mandando señales, pero mientras la mentalidad siga buscando aprobación como recompensa, el ciclo se va a repetir. Y repetir, y repetir. Hay una idea equivocada, muy arraigada en muchas personas, de que para ser aceptado hay que ser conveniente. Como si tu existencia tuviera que estar siempre al servicio del otro para tener valor. Y eso es peligroso. Porque, en la práctica, quien vive así no es valorado, apenas es tolerado. Se vuelve útil, pero no esencial. Está presente, pero no es importante. Esa dinámica nace de algo más profundo, el miedo al rechazo. Gente que creció escuchando que solo sería amada si era buena, educada, sin errores, acaba asociando su valor personal con evitar el conflicto. Entonces,
para no perder a nadie, prefieren perderse a sí mismos. Y eso mata cualquier posibilidad de crecimiento, porque crecer requiere posicionarse, y quien vive pidiendo permiso para existir, nunca ocupa su lugar. Otra raíz muy fuerte detrás de este comportamiento es la baja autoestima. La persona no cree que, por sí sola, ya sea suficiente, así que intenta compensarlo con una especie de actuación emocional, agradando, ayudando, sacrificándose. Pero mientras más lo intenta, más aleja a las personas de verdad, porque nadie admira a quien no se impone. ¿Un ejemplo? Esa amistad donde solo uno busca, solo uno escucha, solo uno se entrega. Esa balanza siempre se rompe del lado de quien aguanta demasiado. ¿La buena noticia? Todo esto se puede reprogramar, pero hace falta coraje para mirarse al espejo sin filtros, sin excusas, sin frases hechas. Es necesario identificar esos patrones, entender de dónde vienen y, sobre todo, cuestionar si aún tienen sentido. Y eso solo ocurre cuando uno empieza a observar con atención dónde, cómo y por qué está cediendo de más, y qué pasa realmente cuando decide no ceder. Paso 1. Identifica dónde estás siendo usado. Hay lugares donde uno solo es bienvenido mientras siga sirviendo. Fíjate bien, te buscan cuando necesitan algo, se acuerdan de ti cuando les eres útil, te valoran solo cuando te sacrificas. Pero el día que dejas de hacerlo, el silencio es inmediato. Y esto aplica al trabajo, la familia, las amistades, las relaciones. El problema no es dar de más donde no hay reciprocidad. Porque eso, con el tiempo, desgasta el alma y sabotea tu crecimiento. Hace falta disciplina emocional para ver con honestidad lo que realmente está pasando. Un buen ejercicio es escribir, tal cual, las áreas de tu vida donde sientes que te están drenando. ¿Quién solo te busca por interés? ¿En qué espacio sientes que tienes que forzar tu presencia para ser aceptado? Este análisis, aunque sencillo, revela muchísimo. Es el primer paso para salir de la ingenuidad emocional y entrar en un nivel más consciente de autoconocimiento. Y aquí va una pregunta poderosa que puedes hacerte. Si dejo de agradarle a esta persona, ¿aún así me buscaría? Esa sola reflexión desenmascara vínculos frágiles disfrazados de cariño. Las relaciones verdaderas aguantan un no, respetan límites y no te exigen actuar emocionalmente para que existan. Quien solo está cuando tú siempre estás disponible, no está por ti, está por lo que recibe. Esto también aplica en lo profesional. Quien vive trabajando solo para agradar al jefe, al compañero o al cliente, sin poner límites, sin decir lo que piensa, termina siendo insustituible por lo que hace, pero invisible por lo que es. Te conviertes en herramienta, no en persona. ¿Cómo saber si es tu caso? Observa esto. Si un día no estás, ¿qué cambia? Si no cambia nada, tal vez te están usando, no valorando. Identificar dónde estás siendo usado no significa volverse frío, significa volverse lúcido. Entender que las relaciones sanas se basan en el intercambio, no en el sacrificio unilateral. Y eso abre espacio para un nuevo tipo de fuerza, la de priorizarte con conciencia, no con culpa. Porque la vida cambia cuando empiezas a elegir en qué lugares realmente vale la pena quedarte. Paso 2. Aprende a decir no sin culpa. Decir no es una de las habilidades más liberadoras que una persona puede desarrollar. Pero, por alguna razón, la mayoría todavía se siente culpable al poner límites. Como si negarse a algo fuera un acto de egoísmo, cuando en realidad es una muestra de autoconocimiento. Quien nunca dice no, vive sobrecargado y acaba frustrado. Lo peor. Guarda rencores hacia personas que ni siquiera saben que cruzaron un límite. La clave está en entender que decir no es un acto de cuidado hacia tu propia energía. Nadie puede estar disponible todo el tiempo, sin irse desgastando poco a poco. Un buen ejemplo. Cuando te pidan algo que ya no cabe en tu rutina, puedes responder: ahorita no me es posible, pero puedo ayudarte de otra manera. Eso no es grosería, es madurez. Es tener foco y respeto por uno mismo. A muchas personas les incomoda imaginar ese tipo de conversaciones, pero hay formas claras, firmes
y respetuosas de marcar tu posición. Frases como, prefiero no comprometerme con eso ahora, o entiendo tu necesidad, pero necesito priorizar otras cosas, son directas y evitan malentendidos. La cuestión no es aprender frases de memoria, sino desarrollar la mentalidad de quien se valora lo suficiente como para no aceptar todo. Aunque parezca lo contrario, quienes saben poner límites suelen ser más respetados. Eso aplica en todos los ámbitos. En el trabajo, decir no con responsabilidad demuestra claridad. En las relaciones, demuestra identidad. Y lo más interesante es que, después del primer no, llega una sensación de alivio. Porque la culpa no nace de decir no, nace de traicionarte a ti mismo. Aprender a negarte es, en realidad, aprender a elegir. Y quien elige, empieza a escribir su historia con más intención y menos obligación. Es el primer paso para salir del piloto automático y empezar a vivir con presencia. Y cuando comienzas a hacerlo, una nueva fuerza empieza a nacer dentro de ti. Y con ella llega el tercer gran consejo. Paso 3. Deja de buscar validación todo el tiempo. Buscar aprobación constantemente es una prisión invisible. La persona moldea lo que dice, lo que se pone, lo que hace, todo para ser aceptada. Vive como rehén de los likes, los halagos y el reconocimiento. Y el problema no es disfrutar un cumplido. El problema es depender de eso para sentirse completo. Quien necesita validación todo el tiempo vive vulnerable, porque pone su valor en manos de quienes no siempre saben cuidarlo. Esa necesidad nace de la inseguridad. Cuando alguien no tiene claridad sobre su propio valor, empieza a medirlo todo con los ojos de los demás. Y ese patrón es peligroso, porque crea un ciclo de ansiedad. Cada acción se vuelve un intento desesperado por agradar. Un ejemplo simple: alguien que solo se siente guapo o guapa si le comentan algo bonito en redes sociales. Eso revela una mentalidad frágil, y esa fragilidad consume energía, enfoque y productividad. La salida empieza cuando desarrollas criterios internos. Pregúntate, ¿esto que quiero hacer tiene sentido para mí o solo lo hago para impresionar a alguien? Cambia el ser aceptado por el ser coherente. Comienza con cosas pequeñas. Ponte esa prenda que te gusta aunque nadie más la entienda. Publica algo que te represente, no algo solo para complacer. Esos gestos simples van construyendo una identidad sólida, basada en el autoconocimiento. Las personas que viven buscando aprobación viven cansadas, porque están en constante modo de adaptación. Y la gran ironía es que, entre más intentas agradar a todos, más te desconectas de ti mismo. Eso genera frustración, porque sientes que haces todo bien, pero igual algo falta. ¿Y sabes qué falta? Autenticidad. Cuando dejas de guiarte por los aplausos externos, descubres una libertad rara. La libertad de ser quien eres, aunque no le guste a todos. Y justo en esa libertad es donde nace el respeto verdadero. Porque el mundo escucha con más atención a quien habla con verdad. Y por eso, el siguiente paso no se trata de agradar, se trata de ser digno de respeto. Paso 4. Ser respetable, no solo agradable. Hay una diferencia brutal entre ser agradable y ser respetable, y esa diferencia lo cambia todo. Las personas agradables hacen de todo para no incomodar, caminan en puntitas, tratando de que todos estén cómodos. Las personas respetables, en cambio, tienen postura. No temen incomodar cuando están siendo fieles a sus principios, y esa firmeza atrae mucho más que cualquier simpatía fingida. El problema es que la sociedad nos enseñó que es mejor caer bien que ser firmes. Pero la verdad es que el respeto nace de la autenticidad, no de la adulación. Un ejemplo claro: piensa en alguien a quien realmente admiras. Seguramente no es alguien que se esfuerza por agradar a todos. Es alguien que tiene opinión, que se posiciona, que sabe decir no. Eso es madurez emocional. Y eso es lo que sostiene el verdadero éxito a largo plazo. Ser amable es necesario, pero ser sumiso es una invitación al irrespeto. Cuando una persona no pone sus propios límites, el mundo se los impone, y no siempre con tacto. Por eso, la disciplina de marcar tu posición es fundamental. En el trabajo, en la familia, en las relaciones, donde sea. La firmeza no aleja a la gente correcta.
solo ahuyenta a la equivocada. La verdad es que quien vive tratando de agradar a todos, en el fondo, no está agradando a nadie de verdad. Solo se está apagando a sí mismo. Y poco a poco, eso destruye el enfoque, sabotea la productividad y debilita la identidad. Porque nadie puede sostener una imagen falsa por mucho tiempo sin vaciarse por dentro. Y cuando llega ese cansancio, cobra caro, falta de energía, confusión mental y un sentimiento de vacío. Por eso, el gran cambio ocurre cuando entiendes que ser respetado es más valioso que ser querido por todos. Y para eso, tienes que empezar a elegirte, no desde el egoísmo, sino con la conciencia de que solo quien se cuida puede darle lo mejor al mundo. Y esa elección, la de ponerte en primer lugar, es la que prepara el terreno para el siguiente paso. Paso 5. El poder de elegirte primero. Muy poca gente entiende el verdadero significado de elegirse, y aún menos tienen el valor de hacerlo. Porque elegirse a veces significa decepcionar, significa no estar, significa decir no puedo, cuando todos esperan que digas sí. Pero ahí es donde está la fuerza, en priorizarte con responsabilidad, no con egoísmo. Quien vive tratando de encajar en los espacios de los demás, casi nunca construye los suyos propios. Cuando una persona se elige, empieza a desarrollar foco de verdad, porque deja de gastar energía en complacer a quien no importa, y empieza a dirigir su atención hacia lo que realmente tiene valor. ¿Un ejemplo simple? Ese tiempo que pasas aceptando compromisos por compromiso, podrías usarlo para invertir en tu crecimiento. Estudiar un nuevo idioma, cuidar tu salud, retomar un proyecto olvidado. El problema no es la falta de tiempo, es la falta de decisión. Elegirte también significa cuidar tu espacio mental. No tienes que responder a todos de inmediato, ni aceptar cada demanda, ni estar siempre disponible. Decir hoy no es un acto de respeto hacia ti mismo. Y eso mejora tu productividad, tu claridad y tu sentido de propósito. Porque la mente necesita silencio para pensar, y el alma, pausas para florecer. Priorizar tus valores, tu paz y tus límites no es frialdad, es madurez. Quien sabe lo que quiere, no se distrae con migajas emocionales. Y esa postura empieza a alejar todo lo que no está alineado contigo. Gente que solo se acercaba por conveniencia, oportunidades que drenaban tu energía, hábitos que te mantenían estancado. Cuando te eliges, el mundo comienza a responder con más respeto. Esa decisión, la de ponerte en primer lugar, marca el inicio de un cambio de vida profundo. Pero para que ese cambio sea real, vas a necesitar algo esencial. Saber quién eres sin los rótulos que otros te pusieron. Y justamente por eso, el siguiente paso es el más importante de todos. Paso 6. Reconstruye tu identidad a partir del autoconocimiento. Después de pasar años tratando de agradar, llega un punto en el que ya no sabes quién eres. Te confundes con los roles que has asumido. El amigo siempre disponible, el empleado ejemplar, el hijo obediente. Pero llega un momento en que esos rótulos empiezan a asfixiar. El cuerpo está presente, pero el alma se ausenta. Y es ahí donde el autoconocimiento deja de ser un lujo y se vuelve una cuestión de supervivencia. Reconstruir tu identidad es como quitarse una armadura vieja. Da miedo, requiere esfuerzo, pero también alivia, porque cuando empiezas a preguntarte ¿qué estoy tolerando que ya no hace sentido para mí?, comienzas a reconectar contigo mismo. Esa pregunta, aunque parezca simple, puede cambiar tu rumbo. Y si la haces con constancia, abre espacio para una nueva mentalidad. Más firme, más libre, más consciente. Una práctica poderosa es hacer un inventario emocional. Toma una libreta y anota todo lo que estás tolerando hoy. Actitudes, hábitos, conversaciones, ambientes. Luego, analiza qué de eso sigue alineado con tu yo actual. ¿Qué sobra? ¿Qué necesita irse? Este ejercicio tan sencillo deja en evidencia patrones que ya ni notabas y te devuelve el control de tu propia historia. Es como abrir una ventana en un cuarto que estaba ahogado. Reconstruirte requiere disciplina,
Porque el mundo va a intentar meterte de nuevo en la misma caja de antes. Te van a decir que cambiaste, que ahora eres frío, raro, distante. Pero justo ahí es donde necesitas mantener el enfoque. Porque quien está creciendo no puede aferrarse a lo que lo estanca. ¿Es incómodo? Mucho. Pero también es liberador. Y poco a poco, te das cuenta de que el dolor de cambiar duele menos que el vacío de seguir igual. Ese reencuentro con quien realmente eres, sin los filtros de lo que los demás esperan, lo cambia todo. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Y una vez que eso pasa, ya no vuelves a encajar en los lugares donde solo eras aceptado cuando te callabas. Hay quienes confunden amor con ausencia de límites, confunden respeto con sumisión, y viven así, apagándose poco a poco, creyendo que agradar a todos es el camino para ser amados. Pero la vida no premia a quien se anula, premia a quien tiene el valor de tomar posición. Porque el respeto comienza en el momento en que decides dejar de aceptar migajas emocionales en nombre de una falsa paz. No necesitas gritar, golpear la mesa ni romper con todo. Solo necesitas elegirte con firmeza. Decir menos sí, por costumbre. Decir más, esto no me hace bien. Y entender que, si a alguien le molesta que pongas límites, probablemente se beneficiaba de que no tuvieras voz. El cambio no se trata de volverte una persona dura. Se trata de dejar de ser invisible para ti mismo. Hay una fuerza silenciosa en quien aprende a priorizarse sin culpa. Es ese tipo de fuerza que incomoda a quien solía manipularte, pero que inspira a quien ya pasó por lo mismo y encontró libertad. Porque, al final del día, lo que realmente atrae no es quien trata de caerle bien a todos. Es quien tiene identidad. Y la identidad solo nace cuando dejas de querer encajar en todos los espacios y comienzas a construir los tuyos. La vida exige coraje, y el más difícil de todos es el coraje de elegirse en un mundo que te enseñó a dejarte para el final. Pero en el momento en que decides ser fiel a tus valores, tus decisiones se vuelven más claras, tu energía regresa, y esa sensación de estancamiento empieza a transformarse en algo nuevo. Crecimiento real, de ese que no depende de la aprobación de nadie. Así que, quédate con este recordatorio. Ser bueno no es el problema. El problema es olvidarte de ser bueno también contigo, porque cuando te abandonas, nadie viene a rescatarte. Solo tú puedes hacerlo. Y quizá, hoy sea el día perfecto para empezar. Si este video te hizo clic, de esos que remueven por dentro, aunque nadie lo note, escribe en los comentarios, basta de ser el buenito, ahora me elijo yo. Puede parecer solo una frase, pero es un antes y un después. Es el momento en el que transformas reflexión en decisión. Y este tipo de declaración pública tiene poder, porque cuando uno se compromete frente a los demás, el cambio toma fuerza. Si este contenido te ayudó de alguna manera, no te lo guardes. Mándaselo a alguien que también vive tratando de complacer a todos y se está perdiendo a sí mismo en el proceso. A veces, una conversación como esta es justo el empujón que alguien necesita para reencontrarse. Y si quieres seguir recibiendo contenidos como este, directos, profundos y que transforman de verdad, suscríbete aquí al canal, porque esto apenas comienza.